Hola a todas, todos y todes. Hoy estamos con un invitado especial del departamento del Cauca, Taita Pedro. Él es un indígena Misak, líder de este movimiento preciso indígena y también del movimiento de autoridades indígenas del suroccidente. Taita Pedro, bienvenido a Noticias Caracol y a todas, todos y todas. Buenos días a Colombia, a los pueblos indígenas, a Latinoamérica y en especial al pueblo Misak, a Caracol Noticias y Camila por este espacio que nos brindan para mostrar la visibilización de los pueblos que históricamente venimos caminando en el contexto de muchas situaciones que suceden en esta Colombia profunda, pero también desde acá, desde las centralidades de las ciudades. Quisiéramos saber qué hace un indígena Misak aquí en Bogotá. ¿Cuáles son esas luchas que están librando desde el centro del país hacia los territorios indígenas? Bueno, la historia del movimiento indígena colombiano y en especial el departamento del Cauca tiene que ver mucho con la resignificación de los procesos de memoria, con todo un contenido histórico de lucha, especialmente la lucha de las recuperaciones de tierra, que es muy conocida en el suroccidente colombiano. Pues dentro de toda esa discusión de territorio también ha habido situaciones sociales de racismo, situaciones de discriminación, pero también de invisibilización demográfica, invisibilización de la diversidad cultural colombiana. Dentro de ese contexto, pues venimos debatiendo los diálogos políticos, pero también las movilizaciones de la conciencia, sea de protestas, acciones en derecho, pero también desde las mismas academias. Y estamos en un lugar muy significativo para los indígenas Misak, para los territorios indígenas. Precisamente detrás tenemos teníamos una estatua. ¿Qué pasó con esta estatua y por qué decidieron intervenirla? La formación de las grandes ciudades colombianas y en especial de la cultura colombiana tiene grandes características de cómo culturas históricas, culturas indígenas han sido, pues, invisibilizadas y llevadas a que se desaparezcan del contenido de la historia convencional. Las grandes representaciones de poder, pues, en el siglo XXI se han visto representadas con monumentos de idolatría e imágenes de poder como las que se encontraban aquí en la avenida El Dorado, las de la Reina Isabel y Colón. Pues aquí existían dos monumentos de la Reina Isabel y Colón que representaban que la historia de Colombia empezaba desde el momento de la llegada de estos dos personajes europeos que escribieron la historia desconociendo toda la tradición de pueblos indígenas y pueblos étnicos en el país. Por eso la necesidad histórica de empezar el debate sobre la memoria, así como la territorial, pero también la memoria cognitiva. Porque desde los territorios indígenas sobre todo está la importancia, pues, de recuperar esa memoria que nos dice, pues, que a nosotros nunca nos colonizaron, ya nosotros estábamos aquí, tanto negros e indígenas, este era nuestro territorio. Quienes llegan, pues precisamente son ellos. Eso te llevó también a estudiar, por ejemplo, sociología. Taita Pedro es sociólogo de la Universidad Externado, además estudió becado. ¿Cómo llegas a estudiar sociología y cómo crees que precisamente eso que estudiaste se ve hoy reflejado en este movimiento que lidera? El pueblo Misak pues, se ha caracterizado mucho por la conciencia histórica de que somos pueblos históricamente orales, pero dentro del contexto de la influencia de las culturas, pues, no propias de los pueblos indígenas está el aprender el idioma español, y una de las grandes fortalezas del pueblo Misak pues también es participar en el estudio, en los estudios de educación superior, que no solo son las mías, sino muy característico del pueblo Misak. El tema de las transformaciones territoriales, el tema del estrechamiento territorial histórico que ha ocurrido con los pueblos indígenas a nivel nacional, el tema del racismo histórico que no solo se nota en las regiones, sino en las grandes ciudades. Debatir el tema de la diversidad también es debatir el tema
del racismo, el patriarcado, de la discriminación estructural que ha habido en el país. Porque precisamente la única raza es la humana y este tema de razas no existe, no hay una raza indígena, no hay una raza afro-negra, todos somos seres humanos. ¿Cómo veías la ciudad desde hace más de 15 años que llegaste y cómo la ves hoy como líder indígena del movimiento de los Misak? Digamos, tengo una experiencia muy particular de conocer el centro de la ciudad a través de un profesor que nos llevó a hacer investigación y acción participativa directamente en el Bronx. Entonces entré totalmente vestido con mi ropa, mi atuendo, mi tradición a ese barrio, y algo muy característico y que nunca voy a olvidarme, lo que sucedió en esos espacios en medio de la complejidad de situaciones y diversidad de gente que ocupa el Bronx, es que sin necesidad de que yo dijera de dónde soy, la mayoría reconocía quién era el pueblo Misak. Saludaban Misak, gente del Cauca. Entonces entendemos que la situación en la que se encuentran esas condiciones humanas dentro de un contexto tan amplio como es la ciudad de Bogotá, pues tienen un contenido y capital cultural de reconocimiento en Colombia, la existencia de culturas indígenas de Colombia. Y hablando de esa diversidad y de esas tradiciones, me llama la atención tu vestuario. ¿Tu vestuario tiene algún significado? ¿Esta vestimenta de los Misak, qué significa o qué transmite a través de él? La herencia del vestido del pueblo Misak es, primero, pues nosotros como cultura del pueblo Misak somos hijos del agua, del sueño, la palabra y los bosques. Siempre con un contenido histórico amplio de la conciencia, de la movilización de la conciencia, de la memoria histórica en el país y en el suroccidente colombiano. El significado del vestido, y en especial con gran representación, es el tambalguarí, que en su contenido es la espiral de la vida, el enrollar y desenrollar el nacimiento, la muerte, el regreso espiritual, pero también el nacimiento en nuevas generaciones. El vestido en sí representa territorio, representa el agua como hijos de agua, representa las luchas y las sangres que han sido derramados en todo el posicionamiento de la agenda, especialmente del territorio, pero también de la defensa de la vida y del plan de vida del movimiento indígena en Colombia. Por eso, pues nosotros siempre estamos hablando como en integralidad de lo que es el territorio, el agua, la palabra y los sueños que en últimas pues representa todo el vestido tradicional del pueblo Misak. Taita, ¿y qué representa la mujer para los indígenas Misak? ¿Quién es esa mujer indígena? Cuando llegó Sebastián de Belarcasa del departamento del Cauca, los caciques representativos de la Confederación del Valle de Pubén, como había avasallamiento demográfico en su totalidad, los caciques dieron la orden de que las mujeres, y especialmente jóvenes y niños, pues se fueran a esconderse a las grandes cordilleras del suroccidente colombiano. Creemos que las mujeres, además del avasallamiento demográfico por la imposición de la cultura extranjera, la religión, la educación, pero protegieron que no sucediese el exterminio físico y cultural que venía sucediendo hasta 1930, que fue muy fuerte. Pues también la mujer es la encargada de enseñar la palabra, el idioma, pero también del contenido de la cultura como pueblos milenarios. Taita Pedro, preciso ahora mencionas la palabra exterminio. ¿Por qué proteger los pueblos y el territorio te puede hasta costar la vida? Sabemos de que Naciones Unidas lanzó una alerta de protección. ¿Por qué te amenazaron? ¿Qué defendías? El departamento del Cauca, pues a nivel nacional está dentro de las estadísticas con más altos índices de asesinato de líderes sociales, defensores de la vida, del territorio y especial de derechos humanos.
en Colombia se ha vuelto un problema de seguridad nacional hablar de los derechos ambientales y territoriales. La institucionalidad, la tradición de la institucionalidad colombiana ve al movimiento indígena, a los procesos sociales, como antagonistas a todas las situaciones que ellos han defendido privilegiar. Por eso, pues, a través de muchos grupos armados, desconocidos, conocidos, paramilitarismo muy característico en el Valle del Cauca, en Colombia, pues han sometido y han desaparecido muchas vidas. Dentro de ese contexto, pues líderes indígenas han tenido que hacer denuncias nacionales, internacionales, y en especial en el caso mío, pues cuando empezamos a recuperar tierra, que no es un proceso de hoy, sino un proceso de 60 años en el tiempo más reciente de las expresiones de recuperación, pues fue por las recuperaciones de tierra. Desde el concepto ordinario de las instituciones, ellos llaman robatierras, invasión. Entonces, la situación de riesgo y situaciones de amenaza pues no han sido ajenas también a la agenda también que nosotros trabajamos, y en especial la que estoy acompañando a trabajar en el departamento del Cauca y también a nivel nacional, como dentro del contexto de la agenda del movimiento indígena. Taita, ¿crees que vives con miedo o con valentía? Yo creo que es vivir con dignidad, defendiendo las expresiones de nuestra agenda territorial como movimiento indígena. Por eso, pues las multinacionales acaparadoras de tierra, terratenientes, las mismas empresas existentes en el país, grupos armados, los mismos grupos tradicionales, políticos tradicionales que nunca se han desprendido de las costumbres coloniales, pues siempre van a ver como una amenaza latente a esa forma de resistencia que nosotros estamos haciendo desde los territorios. Por eso la necesidad de que la vida y la defensa de los derechos humanos pues tiene que ponerse en contexto de la comunidad internacional, porque eso ha generado más eco que en la propia institucionalidad colombiana de que protejan la vida de los líderes en el país. Taita Pedro, estas entrevistas siempre las finalizamos con una trivia. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. Listo, empiezo. Cauca. Movilización social. Misak. Memoria colectiva. El agua. El agua. Somos madre tierra y madre agua. Pedro José Velasco Turiña, más conocido Taita Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos en Todas, Todos y Todes. Estamos muy contentos de escuchar por la defensa del territorio y de los pueblos indígenas. Gracias por estar aquí. Camila, muchas gracias. Él es Taita Pedro, líder indígena Misak, por Todas, Todos y Todes, aquí por Caracol Ahora.